Con este video no quiero asustarlos, simplemente quiero darles a conocer qué es lo que realmente pasa para que si ustedes van a empezar este proceso o ya lo están haciendo, tomen en cuenta todos estos aspectos y eviten pasar por situaciones similares. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luz, o más conocida como Cassie Bling. Tengo 23 años y ya llevo casi 4 viviendo sola, así que el día de hoy vamos a hablar de empezar a vivir solo a tus 20. Quise hacer este video porque creo que es muy importante poder compartir este tipo de experiencias para aquellos que recién van a empezar o que lo están avanzando, porque a veces uno no sabe muy bien si está en el camino correcto o no. Vamos a empezar por el principio, que es cómo decidí irme a vivir sola. La verdad yo siento que este fue un proceso bastante natural, ya que no fue como que por obligación o porque me salí, sino más bien por tema de responsabilidades propias. En pandemia yo vivía con mis papás fuera de Lima metropolitana, entonces ya cuando pasó pandemia en 2021, cuando ya podíamos salir un poco más normal, yo ya iba a empezar a trabajar y era muy probable que mis clases de la universidad sean presenciales, así que llegó un punto en el que dije, ok, significa que me tengo que volver a Lima. Básicamente fue esa la razón, tenía que venir por estudios y por trabajo. Afortunadamente no fue tan nuevo para mí porque yo vine a vivir a casa de mis papás, donde yo ya había estado viviendo mucho tiempo, así que digamos que no se me hizo nada extraño y por lo menos por esa parte no tuve un cambio tan brusco. Y el proceso de mudanza la verdad no fue nada complicado, ya que simplemente hice mis maletas y me vine y listo. Acá felizmente, como les digo, ya era una casa donde nosotros habíamos estado antes, así que estaban muchas cosas nuestras, así que simplemente tuve que traer mi ropa y listo. La verdad yo en ese proceso estaba bastante tranquila, pero creo que a quienes más les chocó fue a mis papás, porque ellos eran los que querían saber todo el tiempo dónde estaba, con quién estaba, qué hora tal. Entonces la verdad que para mí por esa parte sí fue un poco como asfixiante, porque obviamente yo estaba tratando de empezar algo sola por mi cuenta y sentía que tenía a mis papás acá encima, queriendo saber dónde estaba todo el tiempo, ¿no? Ya con el tiempo, afortunadamente, como que se comenzaron a calmar un poquito más y se dieron cuenta que pues sí podía mantenerme a mí misma, así que dejaron de estar tan al pendiente. De las primeras cosas que aprendí cuando empecé a vivir sola es que ahora todo dependía de mí, así que por ende era muchísima más responsabilidad y cosas de las que me tenía que hacer cargo. Desde pequeña yo había sido muy independiente, así que esto digamos que no me chocó. Yo ya sabía cocinar, ya sabía lavar, ya sabía limpiar, básicamente ya sabía hacer todas las cosas de la casa, así que esto no fue un proceso complicado. Lo que sí fue complicado fue el tema de la organización del tiempo. Para serles sincera, los primeros años o primeros meses yo hacía las cosas cuando me acordaba. Era como que tengo que cocinar, me acordaba que tenía que cocinar y lo hacía, o tengo que lavar ropa y me acordaba y tal. Pero obviamente con el tiempo me di cuenta que eso no era tan factible porque podía suceder que yo me llegase a olvidar. Entonces fue cuando yo empecé a establecer rutinas para justamente yo tener mapeado qué días en específico hago ciertas cosas. Y así fue como llegué a mi rutina actual, que es justamente la que les cuento aquí en este video. Yo trabajo de lunes a sábado, así que solamente me da chance a estudiar en las noches y aprovechar también para cocinar. Ya el día domingo lo aprovecho para hacer limpieza, orden, compras y básicamente todas las actividades que tengo que hacer aquí en mi casa. Ahora último también me he estado dando tiempo para grabar contenido aquí con ustedes. Esa es la rutina que me he establecido y que a mí me funciona. Aquí lo importante es que cada uno, dependiendo de su propia realidad, ya establezca su propia rutina. Otro tema muy importante es la organización financiera, que justo es algo de lo que hablo en este video. Ya cuando empiezas a vivir solo te empiezas a hacer cargo de muchas más responsabilidades, tanto como de las labores de la casa como de manera financiera, así que es muy importante que te organices en este sentido y para eso yo ya tengo mi orden, así que cada vez que me pagan yo ya sé que tengo que reservar cierta cantidad de dinero para cada cosa, así que se me ha hecho muchísimo más fácil porque yo nada más, si tengo que gastar algo en específico, ya sé de dónde sacar. Y esto es un punto que les recomiendo un montón porque ya me ha pasado que tengo amistades que les cuesta mucho esta parte, que gastan de más, que luego les está faltando y cosas por el estilo, así que la verdad que es un punto bastante importante. Si hablamos del tema emocional, yo siento que dentro de todo lo he manejado bastante bien, a excepción de una emoción que aún me cuesta manejar y es el estrés, ya que obviamente cuando estás viviendo por tu cuenta empiezas a adquirir muchas más responsabilidades y empiezan a suceder cosas de imprevisto, las cuales tienes que aprender a manejar. Por diversidad de situaciones yo me sentía con ansiedad, con estrés, estaba preocupada y la verdad que esto sí me pasó factura en varios sentidos, más que todo en el aspecto de la salud, ¿no? Cuando yo estaba en este tipo de situaciones se evidenciaba físicamente, o yo estaba triste, o estaba enojada, o me salían por ahí granitos, o mi cuerpo se enfermaba, y son cosas que aún yo estoy aprendiendo a manejar y que sí les recomendaría que también tomen en cuenta que es muy importante
prestar atención a su salud, tanto mental como física. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta de vivir sola? Definitivamente es el poder hacer las cosas en el orden y a la hora que yo quiera. Obviamente tienes toda la libertad de organizarte como te funcione mejor. Esa es una gran ventaja. Y como dicen por ahí, todo poder tiene su responsabilidad, pero si lo aprendes a manejar te va a ir súper bien. Cuando ya le empiezas a agarrar la onda, ya más o menos te empiezas a dar algunas libertades, ¿no? Por ejemplo, yo ahora ya sé qué días en específico tengo que hacer cosas en la casa, así que no hago planes esos días, o por lo menos no en las mañanas. Y también si quiero salir, por ahí sé qué días tengo libre. Entonces ya es como una cuestión de organizarse, de tener rutinas y poder planear todo para que salga bien. Ahora vamos con la parte no tan bonita y son los momentos más difíciles que me ha tocado viviendo sola. En este sentido yo tengo dos situaciones en específico y curiosamente ambas están relacionadas con la salud en distintos ámbitos. El primero y más reciente fue cuando me diagnosticaron gastritis crónica y la verdad fue un proceso bastante difícil para mí porque yo en ese momento pensaba que ya iba a suceder lo peor, de que me iba a dar cáncer, de que ya no iba a estar aquí. Fue un momento bastante complejo. En estas fechas yo me sentía fatal a nivel salud porque me ardía todo el estómago, no podía digerir absolutamente nada, me daba náuseas, mi estómago estaba hinchado e incluso como que tenía esa sensación horrible de que no podía pasar absolutamente nada. La gota que derramó el vaso fue cuando yo un día que estaba cenando normal todo lo que había comido y ahí fue cuando yo me asusté. Yo dije, aquí está pasando algo grave, esto ya no es normal. Entonces yo recuerdo que eran como las 11, 12 de la noche y yo le hablé a mi mamá que es médico, pero pues por las mismas horas ella no me respondió, probablemente estaba durmiendo y yo me sentía tan desesperada porque literalmente acababa de sentía que iba que en ese momento llamé a emergencias y fue horrible porque cuando llamé a emergencias les dije a las señoritas todo lo que había pasado y básicamente me dijo, bueno, trata de respirar, tranquilízate y si vuelves a vomitar nos llamas. No tenía más soluciones, ¿sabes? Yo en ese momento sentía que me iba a morir, que iba a estar ahí sola y que me iba a pasar algo y que nadie se iba a dar cuenta. Recuerdo ese día haber estado llorando muchísimo porque me sentía súper mal. Y yo ya esperaba lo peor, ¿no? Hasta que afortunadamente después de eso ya no volví a vomitar, pero me sentía muy mal. Y no me quedó de otra que dormirme y esperar al día siguiente. Ahí fue cuando ya mi mamá me respondió, me dijo que hiciera tal cosa. Incluso creo que ese mismo día fui al doctor y ya como que me hicieron chequeos. Pero la verdad por esa parte también me frustra un poco porque cuando yo fui a hacerme los chequeos en salud ni siquiera me detectaron nada, simplemente me tocaron el estómago, me dijeron como, ah sí, toma esto y ya, y me fui, ¿sabes? Yo en ese momento no sabía si lo que me habían dado me iba a ayudar o no, pero traté de confiar. Igual mi mamá ya cuando vio todos los síntomas que yo le había comentado me dijo, no, tenemos que hacerte una endoscopía y ver qué es lo que está pasando. Así que ya de manera particular ella me ayudó en todo ese proceso de hacerme los exámenes y todo. Ya cuando me detectaron la gastritis empecé a llevar tratamiento con full pastillas, con dieta, y ese también fue un proceso bastante complicado porque estaba tomando como 10 o 12 pastillas diarias. Aún recuerdo cuando yo estaba en ese proceso de recuperación y ya llevaba como 2 meses en dieta blanda y cosas cocidas y sin sabor, que te juro que yo empecé a llorar y le dije, mamá, yo quiero volver a comer, yo quiero comer normal, yo estoy cansada. Y me acuerdo que mi mamá de alguna forma me escuchó, ¿no? Pero para mí en ese momento era como que lo peor, ¿sabes? No podía comer absolutamente nada, de poder comerlo todo a no poder. Fue algo bastante fuerte que nunca pensé llegar a ese momento, ¿sabes? Pero afortunadamente ya después de eso seguí con mi tratamiento, con la dieta. Actualmente ya estoy muchísimo mejor. No puedo decir que estoy recuperada al 100%, pero por lo menos ya puedo digerir y comer muchísimas más cosas de las que antes podía. Digamos que por esa parte estoy por lo menos un poco mejor. Esto está siendo fuerte. Otra situación complicada que pasé fue a nivel salud mental, y es que es muy probable que yo haya estado con depresión en esa época y yo no lo sabía.
Digo es muy probable porque nunca fui a un especialista, nunca me he atendido a que me diagnosticaran, pero ya haciendo una recopilación, justo en uno de los videos que hice también hace poco, me di cuenta que los primeros meses del año pasado la estaba pasando fatal. Recuerdo yo estar llorando casi todo el tiempo, estar muy triste, deprimida, sin ganas de hacer absolutamente nada. Recién ahora me doy cuenta de que quizás no está en mi mejor momento. Es curioso que yo recién me haya dado cuenta de esta situación este año, cuando ya todo había pasado. Digamos que en su momento yo consideré que era algo normal, ¿sabes? Algo normal porque estaba terminando la universidad, no sabía qué hacer con mi vida, el trabajo en el que estaba como que no me agradaba mucho y varias cosas que justo les conté en el video pasado. Digamos que yo en ese momento estaba pasando por muchas cosas y yo pensé que era normal sentirme así. Afortunadamente esta situación yo logré pasarla. Si bien es cierto, fueron unos 5 o 6 primeros meses bastante complicados. Logré salir adelante, volver a enfocarme en mí misma, a esforzarme por mis objetivos, así que estoy actualmente aquí. Logramos sobrevivir a esas dos situaciones bastante complicadas. En ambas yo aprendí que debía cuidar mucho mi salud, como les menciono, es muy importante tanto la salud física como mental, y el hecho de empezar a vivir solo te hace mucho más consciente de eso, porque digamos que estás un poco más alejados de tus seres queridos y por ahí si te enfermas o estás triste o pasa algo, no tienes a alguien que te vea, ¿no? Digamos que esa es una gran desventaja, pero a su vez también te hace a ti como persona responsable de tu bienestar. Así que es un punto bastante importante que también tienen que tomar en cuenta si es que quieren vivir solos o ya lo están haciendo. Una vez que ya conocen todo el contexto de mi proceso viviendo sola, vamos a hablar de las cosas buenas, las no tan buenas y qué es lo que hubiera hecho diferente. En primer lugar, lo bueno obviamente están las ventajas que les comenté en un inicio, que es tienes libertad, tienes más poder de decisión, así que es un gran beneficio que vamos adquiriendo. Pero a su vez esto conlleva responsabilidades. Y aquí viene un poco la parte difícil, ¿no? Que es aprender a organizarte bien, ya sea en cuanto a tiempo como en recursos, así como cuidar tu bienestar mental y físico. Si tuviera que hacer algo diferente, definitivamente trataría de cuidarme mejor en cuanto a mi salud, mi alimentación, ya que yo era de las personas que no cenaba y esto lo hice por varios meses y creo que al final me pasó factura, así como era muy fan de las comidas muy ácidas y picantes, entonces eso también como que me jugó en contra, ¿no? El hecho de que no cenaba y de por sí como que el estómago mismo suelta ácidos y comer más cosas ácidas y picantes que son irritantes, pues digamos que con el tiempo me fui perjudicando. Entonces eso es lo que principalmente haría diferente, así como rodearme de las personas correctas, porque quieras o no, el entorno influye mucho en cómo te sientes y cómo percibes las cosas. Por ejemplo, yo en el momento que estaba pasándola súper mal, estaba rodeada de ciertas personas que eran como que muy pesimistas, que veían lo negativo en la vida, que la mayor parte del tiempo estaban como que con una actitud de ay, todo me sale mal, nada bien. Y digamos que eso también me terminó influyendo y yo no me había dado cuenta hasta que pues ya logré salir de esa situación y empecé a rodearme de personas que me trajeran buenas vibras, que me sumaran, que me motivaran a seguir creciendo y evolucionando como persona. Como podrán haberse dado cuenta, esta etapa tuvo sus altibajos, tiene sus cosas bonitas y no tan bonitas, pero finalmente es parte de crecer, así que yo me siento muy feliz de haber aprendido estas cosas que posteriormente yo se las estoy compartiendo a ustedes para que no cometan los mismos errores y para que también por ahí tengan los mismos aciertos. Igualmente la historia de cada uno es completamente diferente, así que lo que me pasa a mí no necesariamente va a pasar a ti, pero igual por lo menos ya tienes un poco de información para que no cometas las mismas cosas. Mis consejos finales para aquellos que quieran empezar a vivir solos. Para empezar, tienes que saber que esto conlleva muchas responsabilidades. Así como tienes las libertades de hacer muchísimas cosas por tu cuenta, también tienes las mismas responsabilidades que conllevan de hacerse cargo de uno mismo. Así que tienes que tomar en cuenta eso, tienes que aprender a organizar tu tiempo, organizar tu dinero y básicamente organizar todo lo que conlleva estar en una casa. También tienes que tomar en cuenta qué tipo de persona eres. Si eres una persona como que muy apegada a otras personas, digamos que te puede costar un poquito más a nivel emocional porque te puedes llegar a sentir solo. Así que es importante que aprendas también a disfrutar de actividades por tu cuenta.
También si por ahí eres una persona que te cuesta un poco más hacer las cosas en la casa, eres un poco más floja, tienes que darte cuenta de que vivir solo conlleva empezar a hacer las cosas por ti mismo. Tú tienes que lavar la ropa, tenderla, tienes que barrer, tienes que cocinar, tienes que hacer absolutamente todo. Así que no es un juego, no es algo fácil, pero que finalmente te trae bonitas recompensas. Algunos tips muy puntuales que les van a servir son: establezcan sus rutinas, por favor tengan más o menos mapeado en qué momento y en qué días en específico van a hacer ciertas cosas, para que así evite suceder que se les olvide. Otro punto muy importante y que no lo deben descuidar es el tema financiero. Cuando uno empieza a vivir solo, a veces piensa que tiene un montón de plata y no es así. Más si empiezas a tener tarjeta de crédito, como que piensas que ya tienes todo el poder del mundo, pero finalmente es plata prestada. Así que aprendan a organizarse financieramente. Por otra parte, no olviden de cuidar su salud, tanto física como mental. No me voy a cansar de repetir esto porque es algo muy importante. Como les digo, están solos, están por su cuenta y ustedes son responsables de lo que les suceda. Así que por favor cuiden mucho su salud, porque sin salud no van a poder hacer nada. Yo me siento como mamá diciendo esto, pero la verdad es muy cierto. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No puedo creer que he hablado tanto tiempo, pero espero que todas estas experiencias que les he contado les sirvan para darse cuenta qué tipo de situaciones pueden pasar cuando están viviendo solos, y también para que se den cuenta de la gran responsabilidad que conlleva. Con este video no quiero asustarlos, simplemente quiero darles a conocer qué es lo que realmente pasa, para que si ustedes van a empezar este proceso o ya lo están haciendo, tomen en cuenta todos estos aspectos y eviten pasar por situaciones similares. Sin más que decir, pónganme en los comentarios si han pasado por alguna situación similar o si conocen a alguien que lo ha pasado y cómo superaron cada situación. Estaré muy feliz de leerlos, así que pónganme toda su experiencia aquí y nos vemos en un próximo video. Bye. Por cierto, no se olviden de comentar también qué otros videos les gustaría ver en este canal. Igual yo ya estoy grabando unos, así que nos vamos a ver en estos días. Ahora sí, sin más que decir, bye.